¿sabes cuándo me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado? No fue un diagnóstico ni un accidente. Fue una noche tranquila, mientras me quitaba los zapatos, y sentí que algo faltaba. No era un dolor. Era una ausencia. La ausencia del deseo, del impulso, de la chispa que una vez me impulsó a vivir cada día con vigor. Y lo peor es que no lo noté primero. Fue mi esposa. Con solo una mirada, me dijo, eres diferente. No me pareces emocionante. Y tenía razón. Después de los 50, muchos hombres siguen caminando, pero sus piernas ya no tienen energía. No porque seamos débiles, sino porque nadie nos ha enseñado a reavivar esa energía cuando empieza a apagarse. Hoy quiero compartir contigo algo que cambió mi vida. Una bebida natural, sencilla y poderosa. No es magia, pero si la tomas en serio, puede darte algo muy valioso, tu energía masculina. No te lo pierdas, porque te lo mostraré paso a paso, y al final, tú decides si reavivas esa llama. Dale like si alguna vez has sentido esa ausencia. Y suscríbete al canal, porque este canal es para hombres como tú y como yo, y deja un comentario diciendo, lo sentí y lo superé. Ernesto tenía 58 años cuando su cuerpo empezó a hablarle en un idioma que no entendía del todo. Ya no se trataba de dolores o enfermedades evidentes. Era otra cosa. Una fatiga silenciosa que lo perseguía por las mañanas. Una desconexión con su propio deseo. Se despertaba sin ganas de levantarse y se acostaba sin ganas de soñar. A su alrededor, todo seguía igual, su trabajo como técnico eléctrico, su esposa que aún lo amaba, sus hijos ya grandes que venían de visita los domingos. Pero dentro de él, algo se apagaba lentamente. Una tarde, mientras arreglaba un viejo ventilador en su taller, se sintió mareado. No fue grave, pero fue distinto. Lo suficiente como para que decidiera sentarse y respirar hondo. Se miró las manos. Las mismas manos fuertes que habían construido su casa, que habían sostenido a su hijo cuando nació, ahora temblaban levemente. Y en ese instante, lo supo, su energía masculina, esa fuerza silenciosa que siempre lo había acompañado, estaba cambiando. No había desaparecido del todo, pero ya no respondía como antes. Durante semanas trató de ignorarlo. Pensó que era la edad, el estrés, tal vez el colesterol. Probó vitaminas, caminatas, incluso dejó de tomar café en las noches. Pero nada cambió. Hasta que un sábado por la mañana, mientras esperaba turno en una barbería de barrio, se encontró con Julián, un viejo amigo de juventud. Julián había sido médico, pero se había retirado años atrás y ahora vivía en las afueras, cultivando plantas medicinales y escribiendo sobre salud natural. Después de ponerse al día, Ernesto le confesó lo que sentía. Julián no se sorprendió. Lo miró con calma y le dijo, estás en el momento exacto. El cuerpo no grita, susurra. Y si lo escuchas a tiempo, puedes volver a encenderlo. Luego, sacó una pequeña libreta del bolsillo y escribió 4 palabras, ajo, café, limón, miel. Ernesto se rió. Pensó que era una broma. Pero Julián no bromeaba. Le explicó que esos 4 ingredientes, bien combinados, no eran solo comida. Eran activadores. Como 4 piezas que, juntas, podían reavivar la circulación, estimular la vitalidad y recuperar lo que él creía perdido. No es una cura mágica, dijo Julián. Pero si lo haces bien, verás cómo cambia tu energía en días. No te prometo milagros. Te prometo coherencia con tu cuerpo. Esa misma noche, Ernesto preparó por primera vez la bebida.
no sabía qué esperar. Solo siguió las instrucciones y dejó que el aroma fuerte del ajo y el café se mezclara en la cocina. Mientras la infusión reposaba, él se sentó en la sala, a oscuras, y pensó en su padre. En cómo siempre había trabajado hasta el último día, sin detenerse nunca a preguntarse cómo se sentía realmente. Ernesto no quería repetir esa historia. No quería ser otro hombre que envejecía en automático, sin cuestionar, sin cuidar. La primera semana fue sutil. Un poco más de energía al despertar. Menos irritabilidad al final del día. Dormía mejor. Pero lo más sorprendente llegó al día número 8. Estaba en el supermercado y una mujer más joven le sonrió. Nada extraordinario, solo una sonrisa amable. Pero él la sintió distinto. Como si algo en su postura, en su mirada, en su presencia hubiera cambiado. Y comprendió que no era solo físico. Era interno. La bebida no solo lo estaba activando por dentro. Le estaba devolviendo una certeza que había olvidado, que seguía vivo, que seguía siendo hombre, que aún podía recuperar el control de su energía. Y así empezó el cambio. En este video, vamos a seguir los pasos de Ernesto. No porque él sea único, sino porque su historia es la de muchos hombres. Hombres que, después de los 50, aún tienen fuerza por dar, pero que necesitan una señal, una guía, una chispa. Vamos a conocer los 4 ingredientes, entender por qué funcionan y aprender cómo incorporarlos a tu vida de forma simple y poderosa. Porque tu fuego interior no está muerto. Solo necesita ser llamado por su nombre. Y su nombre puede empezar con una taza. Una taza que no solo calienta el cuerpo, sino también la voluntad. Cuando Ernesto volvió a casa con la libreta de Julián en el bolsillo, no pensó que esas 4 palabras escritas a mano, ajo, café, limón, miel, fueran a marcar un antes y un después en su forma de cuidar su cuerpo. Pero cada una de ellas no era solo un ingrediente. Eran como 4 guerreros ancestrales, cada uno con una misión, cada uno con una fuerza distinta, y juntos formaban una alianza capaz de despertar algo dormido en el interior masculino. El primero de estos guerreros es el ajo fresco. Y aquí es clave subrayar lo de fresco. Nada de ajo en polvo, ni prepicado en frascos. Solo dientes crudos, recién pelados y triturados. El ajo ha sido reverenciado desde las civilizaciones más antiguas por su capacidad de fortalecer el cuerpo. Los soldados romanos lo comían antes de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque contiene un compuesto llamado alicina que mejora la circulación, dilata los vasos sanguíneos y permite que la sangre fluya con más libertad, especialmente hacia las zonas que con la edad tienden a apagarse. El ajo es fuego que limpia, activa y revitaliza. Es el guerrero silencioso que trabaja desde adentro, sin hacer ruido, pero con una potencia brutal. El segundo es el café instantáneo tradicional, y aquí no hablamos del café gourmet ni del de cápsula con sabores artificiales. Hablamos del café simple, puro, el de toda la vida. ¿Por qué instantáneo? Porque su textura fina permite una fusión perfecta con los demás ingredientes, creando una mezcla uniforme que el cuerpo puede absorber rápidamente. El café no solo nos despierta por las mañanas. Contiene cafeína en su forma más pura, lo que activa el sistema nervioso central, estimula la concentración y da ese pequeño empujón que, combinado con los otros elementos, se convierte en impulso vital. El café es el guerrero veloz, el mensajero que da la señal de despierta, levántate, reacciona. El tercer guerrero es el limón fresco, exprimido justo antes de mezclar. No se trata solo de sabor. El limón es un catalizador, un potenciador natural.
Su acidez no solo corta la intensidad del ajo y del café, sino que activa reacciones químicas internas que ayudan a que los nutrientes se integren de forma más eficiente en el cuerpo. El ácido cítrico limpia, purifica y al mismo tiempo conecta. El limón es el guerrero del equilibrio. No grita, pero armoniza. Su función es unir la fuerza del ajo con la chispa del café y hacer que ambos trabajen juntos, no como enemigos, sino como aliados. Y por último, pero no menos importante, está la miel pura, cruda si es posible. No la miel industrial ni las versiones diluidas con jarabes. La miel verdadera es alimento y medicina al mismo tiempo. Aporta una dulzura natural que suaviza la potencia del brebaje, pero también ofrece propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y energéticas. En la tradición ancestral, la miel es símbolo de vida, de regeneración. Es el guerrero sanador. El que llega al final de la batalla para cerrar heridas, para restaurar, para nutrir desde lo más profundo. Y en esta mezcla, su papel es clave para que todo sea no solo efectivo, sino también agradable. Juntos, estos 4 ingredientes forman más que una bebida. Forman un ritual. Como los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, cada uno representa una dimensión del hombre que quiere recuperar su vitalidad después de los 50. Porque sí, el cuerpo cambia, pero eso no significa que pierda su poder. Solo necesita nuevos códigos, nuevas combinaciones, nuevos aliados. Cuando Ernesto preparó por primera vez esta mezcla, sintió que no solo estaba cocinando algo. Estaba invocando algo. Era como si su cocina se convirtiera en un pequeño altar y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera parte activa de su propia sanación. No dependía de una pastilla ni de un médico. Solo de su voluntad, su atención y su constancia. Y eso es lo que te propongo hoy. Que veas a estos ingredientes no como objetos comunes, sino como herramientas poderosas. Guerreros silenciosos que han estado todo este tiempo en tu alacena, esperando que los llames. Porque cuando el cuerpo está listo, y el alma lo desea, basta una chispa para que el fuego vuelva a encenderse. Ahora que conoces a estos 4 guerreros, es momento de aprender cómo se unen. Porque no basta con tener los elementos. Hay que saber cómo combinarlos. En la siguiente parte, te enseñaré el ritual exacto, paso a paso, para que esta bebida natural para la energía masculina no sea solo una receta, sino una puerta hacia tu renacimiento. Ernesto solía preparar su café como un acto automático. Café, agua caliente, azúcar. Nada más. Pero esa noche, cuando se dispuso a seguir el ritual que Julián le había enseñado, algo en él cambió. No fue solo una receta. Fue un momento de atención, casi sagrado. Porque cuando un hombre decide recuperar su energía, debe empezar por respetar los detalles. Y este ritual, aunque parezca simple, está lleno de intención. Primero, tomó 2 dientes grandes de ajo fresco. No esos que vienen picados en frascos ni los que ya están secos. Debían ser crudos, vivos. Los peló con cuidado, casi como quien pela una verdad. Luego, con un cuchillo afilado, los picó finamente. Pero no se detuvo allí. Como Julián le había dicho, el ajo debía transformarse en una pasta. Así que lo aplastó contra la tabla de cortar una y otra vez hasta que se volvió casi una crema espesa. Este paso no es negociable. Cuando el ajo se rompe, libera la alicina, el compuesto que actúa como chispa para activar la circulación. Saltarse esto sería como encender una vela sin fuego. Luego, colocó esa pasta de ajo en un cuenco pequeño. Allí agregó una cucharada colmada de café instantáneo tradicional.
No el más caro. No el más exótico. Solo el más puro. El café de siempre. Con el dorso de la cuchara, comenzó a mezclar ambos ingredientes. El café se teñía con la humedad del ajo y el ajo tomaba el color oscuro del café. El aroma era fuerte, casi desafiante. Pero Ernesto sabía que ese olor anunciaba algo nuevo. Era como el olor del bosque antes de la tormenta. Intenso, pero lleno de promesa. Después, cortó un limón fresco por la mitad y exprimió el jugo de una de las mitades directamente sobre la mezcla. El efecto fue inmediato. La pasta espesa se volvió más líquida, más suelta, más viva. Mezcló todo con movimientos lentos y firmes, como quien no quiere que nada se le escape. La acidez del limón no solo equilibra los sabores. También activa reacciones internas que permiten que el cuerpo asimile mejor los compuestos del ajo y el café. Es el toque que une. El punto de conexión. El siguiente paso era preparar el agua. Debía estar hirviendo. No caliente. No tibia. Hirviendo. Ernesto puso a hervir una taza de agua, alrededor de 220 mililitros, y cuando rompió el hervor, la vertió directamente sobre la mezcla. En ese momento, el vapor que subió le hizo cerrar los ojos. Era un vapor denso, lleno de capas. Ajo, café, limón. No era un perfume agradable, pero era un mensaje. Como si el cuerpo le dijera, estoy listo para cambiar. Revolvió con suavidad y luego cubrió la taza con un platito. Aquí vino el paso más difícil para un hombre como él, acostumbrado a la prisa, esperar. No 5 minutos. No 10. Mínimo 20, preferentemente 30. El líquido debía reposar, fusionarse, infundirse. Este tiempo de reposo no es solo para enfriar la bebida. Es el momento en que la alquimia ocurre. Donde los ingredientes dejan de ser ingredientes y se convierten en medicina. Ernesto usó ese tiempo para sentarse en silencio. Apagó el celular. No prendió la televisión. Solo se quedó allí, respirando. Sintió que en ese momento no solo la bebida se estaba transformando. Él también. Porque cuando un hombre se detiene, se escucha. Y cuando se escucha, empieza a sanar. Recordó las palabras de su abuelo, el cuerpo tiene su lenguaje, pero el ego siempre interrumpe. Esa noche, por primera vez en años, Ernesto dejó de interrumpirse a sí mismo. Pasada la media hora, volvió a la cocina. Destapó la taza y encontró un líquido oscuro, tibio, casi sereno. En una segunda taza limpia, colocó 2 cucharaditas de miel cruda. Luego, con un colador fino, vertió la infusión, separando el líquido de los restos sólidos. Lo que quedó fue una bebida suave, homogénea, potente. Mezcló bien para disolver la miel y al hacerlo, sintió que estaba cerrando un círculo. De abajo al dulzor. De lo crudo a lo integrado. Esa fue la primera vez que Ernesto tomó su bebida. No lo hizo con apuro. No con miedo. Lo hizo con respeto. Y eso marcó la diferencia. Porque este no es un té cualquiera. No es un remedio rápido. Es un ritual. Y los rituales tienen poder no porque sean complejos, sino porque nos obligan a estar presentes. A tomar conciencia. A mirar hacia adentro. Y así, con una taza entre las manos, Ernesto no solo bebía un remedio. Bebía decisión. Bebía compromiso. Bebía la promesa de volver a sentirse hombre. Ahora que conoces el ritual, es hora de entender por qué el tiempo que dejas reposar esta mezcla es más importante de lo que crees.
porque en el silencio de esos minutos algo mucho más profundo comienza a despertar. Y eso lo veremos en la siguiente parte. Muchos hombres llegan a esta edad con una virtud que, paradójicamente, han olvidado aplicar en ellos mismos, la paciencia. Durante años han esperado por sus hijos, por sus parejas, por oportunidades que nunca llegaron. Pero cuando se trata de sí mismos, de su salud, de su deseo, todo lo quieren rápido. Una pastilla. Un atajo. Un milagro de 5 minutos. Julián se lo había advertido a Ernesto: este ritual no funciona si lo apuras. El cuerpo no obedece a la prisa. Obedece al respeto. Y esa noche, mientras la taza reposaba bajo el pequeño platillo de cerámica, Ernesto entendió que el verdadero cambio empezaba ahí. En esos minutos de silencio. En esa espera fértil donde nada parece ocurrir, pero todo está sucediendo. El reposo de 20 a 30 minutos no es un simple descanso para que la bebida enfríe. Es el punto en que la infusión se transforma. Cuando los compuestos del ajo, especialmente la alicina, se liberan por completo en el agua caliente, cuando la cafeína comienza a estabilizarse, cuando los ácidos de limón trabajan para unir moléculas, y cuando la esencia viva de todos los ingredientes empieza a integrarse en una sinfonía química. Es ahí, y solo ahí, donde el líquido deja de ser mezcla y se convierte en medicina. Desde la mirada fisiológica, este momento permite la activación cruzada de todos los compuestos funcionales. La alicina del ajo, al exponerse al calor controlado y a la acidez del limón, se vuelve más biodisponible. La cafeína encuentra un medio líquido más uniforme y penetrante. Y la miel, añadida al final, se mezcla con una base que ya está preparada para recibirla sin que pierda sus enzimas. Todo esto sucede en el tiempo en que muchos hombres ya habrían cambiado de canal o contestado 10 mensajes en el teléfono. Pero no se trata solo de ciencia. Se trata también del alma. Ernesto usó esos 30 minutos para quedarse quieto. Sentado en su sillón, con la luz baja, los ojos cerrados. Respiró profundamente y dejó que el silencio hablara. Fue allí donde comenzaron a brotar preguntas que hacía tiempo no se hacía. ¿Cuándo fue la última vez que me escuché de verdad? ¿Qué parte de mí he estado ignorando por estar ocupado siendo fuerte para todos menos para mí mismo? ¿Dónde perdí el fuego y por qué no hice nada? Y así entendió que la bebida no era solo para su cuerpo. Era también para su memoria. Para recordarle que su energía no había muerto. Solo estaba dormida. Apagada por años de estrés, de rutina, de silencios. El descanso de la bebida era también su descanso. Un alto en el camino. Un espacio donde el tiempo no se mide en minutos, sino en verdades que emergen sin ruido. Cuando hablamos de la bebida natural para la energía masculina, no nos referimos solo a una fórmula física. Nos referimos a un encuentro. A una conversación entre el cuerpo y el hombre que lo habita. Y esa conversación no puede ocurrir si todo se hace rápido, sin atención, sin pausa. La pausa no es debilidad. Es poder contenido. Es el lugar donde se gesta lo nuevo. Un viejo maestro estoico decía: lo que es fuerte, madura lento. Lo que vale, requiere tiempo. En este sentido, el reposo de esta infusión es un acto de humildad. Una forma de decirle al cuerpo: no tengo prisa. Estoy aquí. Estoy contigo. Ya no te ignoro. Ernesto lo volvió costumbre. Cada noche, preparaba su taza y dejaba que reposara. A veces, leía algo. Otras, simplemente pensaba en su día. En ocasiones, escribía 2 o 3 líneas en un cuaderno. No era nada complejo.
Era solo una forma de hacer visible su propia transformación. La bebida se volvió parte de su noche, como lavarse los dientes o apagar la luz. Pero con una diferencia, esta acción, pequeña y silenciosa, le estaba devolviendo una parte de sí mismo. Después de unos días, su esposa se dio cuenta. «Tienes otra mirada», le dijo. «Más serena. Más presente». Y Ernesto sonrió, no porque buscara aprobación, sino porque sabía que era cierto. Algo dentro de él se estaba reordenando. Y todo había comenzado en esos 30 minutos de espera. Así que, si decides probar esta receta, no olvides esto: la preparación es importante, pero el reposo es sagrado. No lo subestimes. Es ahí donde ocurre la verdadera alquimia. Porque a veces, para avanzar, lo primero que uno necesita es detenerse. Y cuando finalmente levantas la taza para beber, no solo estás tomando un líquido oscuro. Estás tomando la decisión de cuidarte, de respetarte, de volver a empezar. En la próxima parte, veremos qué ocurre en tu cuerpo cuando esta bebida se convierte en un hábito. Porque el verdadero impacto no se mide en sorbos, sino en días vividos con más energía y claridad. La primera vez que Ernesto probó la infusión, lo hizo sin expectativas grandiosas. Sabía que no era una fórmula mágica, pero también intuía que algo en su cuerpo, quizás su memoria celular, quizás su instinto masculino dormido, reconocía esa mezcla como algo familiar. Al llevarse la taza a los labios, el aroma era potente, casi agresivo: ajo, café, limón. No era un perfume elegante. Era crudo, real. Como la vida cuando uno decide dejar de disfrazarla. El primer sorbo fue intenso. El calor bajó por la garganta con una leve picazón y un sabor que combinaba lo amargo, lo ácido y lo profundo. Pero no fue desagradable. Al contrario. Ernesto sintió que esa bebida hablaba directamente con sus venas. Como si algo se desbloqueara, como si su sangre recordara un ritmo antiguo. No ocurrió nada milagroso esa noche. Pero durmió como hacía meses no lo hacía. Sin interrupciones. Sin vueltas innecesarias en la cama. Y al despertar, había una sensación nueva, una especie de claridad interior, como si su mente estuviera más despejada, más enfocada. Durante los primeros 7 días, ese fue el cambio más evidente. Mejor sueño. Menos pesadez en las mañanas. Y algo que no había sentido en mucho tiempo: ganas de levantarse. No por obligación, sino por deseo. Al día 10, notó que su digestión era más ligera. Que ya no tenía esa inflamación después de comer. Que caminaba con otro ritmo, como si el cuerpo hubiera soltado un peso invisible. Pero lo que más le sorprendió fue lo que ocurrió al llegar a la segunda semana. Estaba en casa, un miércoles por la tarde, y su esposa lo abrazó por la espalda mientras se lavaba los platos. «Hoy te veo distinto», le susurró. «Tienes otra energía». Ernesto no respondió. Solo sonrió. Porque sabía que no era solo una impresión. Él también lo sentía. Su deseo había vuelto. No como una urgencia desenfrenada, sino como una presencia constante, tranquila pero firme. Como si su masculinidad hubiera dejado de estar dormida y comenzara a vibrar de nuevo en su interior. Ese día, entendió que la bebida no solo estaba actuando en su cuerpo físico. Estaba despertando su vitalidad emocional. Porque la energía masculina no es solo músculo o potencia sexual. Es dirección. Es presencia. Es esa claridad que hace que un hombre mire al mundo con determinación y se mire a sí mismo con dignidad. Y Ernesto no fue el único en experimentarlo.
Julián le había compartido historias de otros hombres que habían seguido el mismo ritual con resultados similares. Pedro, de 63 años, en Perú, había vivido años de tristeza silenciosa tras la muerte de su esposa. Después de 3 semanas con la infusión, comenzó a salir a caminar todos los días y a reconectar con su familia. Javier, de 54, en California, llevaba años sin tener relaciones por miedo al rechazo y la inseguridad. 3 semanas después de comenzar el ritual, no solo recuperó la confianza, sino que volvió a enamorarse. Miguel, desde Bogotá, a los 60, tenía problemas de circulación y entumecimiento en las piernas. A los 20 días de incorporar la bebida a su rutina nocturna, su médico se sorprendió con los niveles de oxígeno en su sangre y la disminución de su presión arterial. Los casos eran diferentes, pero el punto de encuentro era el mismo: una bebida natural para la energía masculina, sencilla, sin químicos, que actuaba desde adentro hacia afuera. Y más allá de los beneficios físicos, que son reales y medibles, lo que realmente cambiaba era la forma en que estos hombres se relacionaban con ellos mismos. Ya no eran víctimas pasivas del paso del tiempo. Volvían a ser protagonistas. Porque el verdadero impacto de esta bebida no está en su sabor ni en su textura. Está en el espacio que crea dentro del hombre que la toma. Un espacio donde se reconcilian el cuerpo, el deseo, la fuerza y la calma. Un espacio donde uno deja de sentirse viejo y empieza a sentirse vivo. Y por eso, Ernesto nunca dejó de prepararla. Se volvió parte de su identidad. Una taza cada noche. Un acto de amor propio. Un recordatorio de que todavía hay fuego. Que todavía hay camino. Y que el cuerpo, cuando lo cuidamos con respeto, responde con gratitud. En la siguiente parte, exploraremos cómo consolidar este cambio con un plan de 21 días. Porque si esta bebida despertó tu energía, lo que sigue es transformarla en un hábito que te acompañe el resto de tu vida. Un pequeño compromiso diario, con consecuencias inmensas. Lo que transforma una acción en una herramienta poderosa no es la intensidad, sino la constancia. Esa fue la frase que Julián le dijo a Ernesto una noche mientras compartían un té. Y tenía razón. Tomar la bebida una vez puede darte una chispa. Tomarla durante 7 días puede devolverte el entusiasmo. Pero es el compromiso de 21 días lo que convierte esa chispa en fuego duradero. Porque el cuerpo necesita tiempo para desaprender, para reparar, para recordar cómo era funcionar con plenitud. Y para eso, hace falta un plan. El plan de 21 días que Julián diseñó para sus pacientes y que Ernesto siguió paso a paso, no se trata de obsesionarse ni de volverse esclavo de una rutina. Es más bien un proceso de acompañamiento, una forma de preparar cuerpo y mente para integrar esta bebida como un hábito natural, sin esfuerzo, sin presión, pero con intención. Semana 1. Activar sin abrumar. Durante los primeros 7 días, se recomienda tomar la bebida una noche sí y una noche no. Esto permite al cuerpo adaptarse sin sentirse forzado. En esos días, es importante observar cómo duermes, cómo despiertas, cómo responden tu mente y tu energía. Ernesto llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba frases simples: hoy desperté con más claridad. Sentí menos pesadez después de almorzar. Volví a soñar por las noches. No son datos médicos, pero sí señales del cuerpo, mensajes que nos enseñan a escucharnos otra vez. Semana 2. Intensificar y conectar. DAO día 8 al 14. La bebida se toma cada noche. Esta es la etapa donde los efectos comienzan a consolidarse. Ernesto notó que su digestión mejoró notablemente y que ya no necesitaba el despertador. También empezó a recuperar su deseo,
no solo sexual, sino de hacer cosas simples, leer, salir a caminar, conversar sin apuro. Durante esta semana, Julián recomendaba integrar un pequeño ejercicio de respiración antes de dormir, 5 minutos de inhalaciones profundas, sentado, con la columna recta. No para meditar, sino para permitir que la bebida trabaje mientras el cuerpo se relaja. Respirar con conciencia es una forma de amplificar el efecto restaurador. Semana 3. Integrar como un ritual. Del día 15 al 21, la bebida ya no es una novedad. Se convierte en una parte de tu identidad. Ya no se trata de recordar tomarla, sino de esperarla. Ernesto decía que esos minutos de preparación nocturna se convirtieron en su momento favorito del día. Mientras pelaba el ajo o exprimía el limón, sentía que estaba haciendo algo solo para él, sin prisa, sin ruido. En esta etapa, Julián sugería hacer pequeños ajustes en el estilo de vida, reducir el azúcar procesado, aumentar el consumo de verduras verdes, evitar cenas pesadas. No como una dieta estricta, sino como una forma de honrar el proceso de sanación que ya estaba en marcha. Y aunque la bebida es el eje central, el verdadero cambio ocurre en lo invisible, en la forma en que el hombre se relaciona con su cuerpo, con su descanso, con sus elecciones. Después de 21 días, Ernesto no solo había mejorado su energía física. Había recuperado algo que creía perdido, la confianza en su capacidad de regenerarse. Este plan no es rígido. Puede adaptarse. Hay quienes prefieren hacerlo por la mañana, otros por la tarde. Lo importante es la intención, tomarse ese momento cada día para nutrirse desde dentro. Porque un cuerpo nutrido es un cuerpo disponible. Y un cuerpo disponible es un cuerpo que vuelve a sentir, a gozar, a crear. Una de las frases que más impactó a Ernesto fue esta: el cuerpo es un templo. No se conquista, se honra. Por eso, más allá de la bebida, este plan de 21 días es una forma de volver a habitar tu templo. De limpiarlo, de escucharlo, de fortalecerlo. Y al llegar al día 21, algo cambia. Ya no necesitas motivos para seguir. Simplemente lo haces. Porque has vuelto a sentirte tú mismo. No el tú de hace 20 años, sino una versión más presente, más consciente, más conectada. En la próxima parte, veremos cómo este renacimiento se refleja en lo cotidiano. En tus relaciones, en tu mirada, en tu forma de caminar por la vida. Porque cuando el cuerpo se alinea con el alma, hasta lo más sencillo vuelve a brillar. Y lo que parecía apagado, arde de nuevo con fuerza propia. Cuando Ernesto llegó al día 21, no sintió que había cruzado una meta. No hubo aplausos, ni medallas, ni felicitaciones. Lo que hubo fue algo más silencioso, pero infinitamente más valioso: paz. Una paz serena, fuerte, esa que se siente cuando uno sabe que está haciendo lo correcto para sí mismo. Porque después de 3 semanas de compromiso con su propio bienestar, con su cuerpo, con su energía, había algo que había vuelto a ocupar su lugar, su fuego interior. Lo curioso no fue solo lo que Ernesto sentía, sino lo que proyectaba. Las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. Su postura era más firme, su mirada más despierta, su voz más segura. No se trataba de haber rejuvenecido, sino de haber vuelto a habitar su cuerpo con conciencia. Su esposa fue la primera en notarlo, no con palabras grandilocuentes, sino con pequeños gestos, una caricia más frecuente, una sonrisa sin explicación, una cercanía que hacía tiempo se había vuelto rutina. Una noche, mientras compartían una cena ligera, ella le dijo: «No sé qué estás haciendo, pero me gusta cómo te siento. Estás más presente». Y Ernesto entendió que había logrado lo más importante,
no solo recuperar su energía, sino también su vínculo con el mundo. Porque cuando un hombre recupera su fuego interno, no solo se beneficia él. Lo hacen también sus seres queridos. Sus hijos lo ven con respeto renovado. Sus colegas notan su claridad. Sus amigos lo escuchan con más atención. Y, sobre todo, él se escucha a sí mismo con una voz distinta. Ya no es la voz del juicio, de la frustración o del miedo. Es la voz de la confianza tranquila, de la madurez que no se esconde ni compite, sino que se sostiene en su centro. Y no, esto no es una fantasía de superación personal. Es lo que ocurre cuando un hombre se atreve a cuidarse desde lo natural, desde lo esencial, desde lo cotidiano. Porque la bebida natural para la energía masculina no es un elixir mágico. Es un símbolo. Un puente entre lo que eras y lo que aún puedes ser. Entre el cuerpo cansado por años de abandono y el cuerpo despierto por semanas de atención. Ernesto comenzó a notar pequeños cambios que no había anticipado. Caminaba con más ritmo. Se concentraba mejor en el trabajo. Se reía más seguido. Incluso volvió a interesarse por la música que escuchaba de joven, por libros que había dejado a medias, por conversaciones que antes le parecían banales. Su vitalidad no se expresó como una explosión, sino como una brasa que, bien cuidada, vuelve a arder. No como antes. Mejor. Con conciencia. Con madurez. Una noche, Julián lo llamó para preguntarle cómo se sentía. Ernesto no respondió de inmediato. Solo dijo, estoy bien. Pero no el bien de cortesía. El bien real. Ese que se siente desde los pies hasta el pecho. Y Julián sonrió al otro lado del teléfono. Porque sabía que esa frase solo puede decirla un hombre que ha vuelto a encontrarse consigo mismo. Y tú, que estás escuchando estas palabras, tal vez te preguntas si todo esto también es posible para ti. La respuesta es sí. Porque el fuego que arde en los hombres no se apaga con la edad. Solo se cubre de ceniza, de rutina, de miedo, de olvido. Pero sigue ahí, esperando una chispa, una decisión, un momento de presencia. Y si llegaste hasta aquí, es porque, en algún lugar dentro de ti, ya sabes que ha llegado el momento. Este no es el final de una historia. Es el principio de otra. Una donde tú decides cómo quieres vivir tus próximos años. Con cansancio, resignación y silencio, o con energía, claridad y propósito. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Pero si eliges volver a ti, si eliges cuidarte, si eliges escucharte, entonces prepárate. Porque el hombre que volverá a despertar en ti no es una versión menor. Es tu versión más real. Y todo empieza, como empezó para Ernesto, con un simple acto de amor propio. Con una taza entre las manos. Con una noche de silencio. Con 30 minutos de espera. Con la voluntad de dejar de esperar un milagro y empezar a construirlo. En la conclusión, haremos un repaso final de este viaje y te daré una invitación clara para continuar. Porque si este mensaje tocó algo dentro de ti, entonces tu fuego nunca estuvo realmente apagado. Solo estaba esperando que lo miraras de nuevo. Llegaste hasta el final y eso dice mucho de ti. Dice que no estás dispuesto a conformarte con sentirte a medias, que aún crees en la posibilidad de recuperar tu fuerza, tu claridad, tu deseo. En este video no te ofrecí una cura mágica, porque no la necesitas. Lo que necesitas, y ya has empezado a construir, es una relación distinta contigo mismo. Una conexión más profunda con tu cuerpo, con tu energía, con tu historia.
Has visto cómo una bebida sencilla puede convertirse en un ritual de renacimiento. Como un hombre que parecía apagado puede volver a brillar. Y lo más importante, has sentido que no estás solo. Ernesto podría ser tú, o podría ser tú quien inspire a otros. Si este viaje despertó algo dentro de ti, deja tu huella. Escribe en los comentarios, lo sentí y lo superé. Así sabremos que somos muchos los que estamos caminando hacia una nueva forma de ser hombres, más presentes, más sanos, más vivos. Dale like si esta historia resonó contigo. Comparte este video con ese amigo, hermano o padre que lo necesita. Y suscríbete al canal, porque aquí seguimos encendiendo fuegos donde muchos creen que ya no hay nada. Pero sí lo hay. Y empieza contigo.